Muy buenos, muy buenas tardes. Es martes de el libro de Efesios. Vamos a estudiar el libro de Efesios. Ya tenemos dos clases en este estudio. El martes pasado no pude estar. Mi organismo me dio una recordadita de lo frágiles que somos los seres humanos y que necesitamos también cuidarnos y necesitamos hacer lo que debemos de hacer para mantenernos pues bien saludables, y sabemos que también nuestra salud está en las manos de Dios. Así es que de cualquier manera tuve que ir al doctor el martes pasado, y fue precisamente a la hora del estudio, la única hora que nos pudo extender, porque parece que hasta esa hora trabajaba la doctora, pero me podía dar esa cita solamente. Así es que pues sin mayor dilación fui, porque estaba teniendo muchos mareos y cositas por el estilo que no me estaban gustando nada, pero ya gracias a Dios el asunto ya está más bajo control. Parece ser que yo creo que son mis oídos, pero el otorrino no me da cita sino hasta el martes. Pero bueno, no estamos aquí para hablar acerca de mi salud, sino de nuestra común salud que deberíamos de tener en el Evangelio, ¿no creen? Así que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Sí, estamos en Efesios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ay, Dios, de repente como que perdón. Así que voy a leer, nada más para recordar un poquito, desde el versículo 13. Dice, en él, está hablando de los que esperan en Cristo, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, hablé de esto porque saben que era importante para mí hablar acerca de lo que es precisamente esa confianza que podemos tener en las promesas de Dios. Es bien importante entender esto, lo que Él promete. Él nos prometió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es lo que la iglesia tiene ahora para conocerle de una manera más puntual, de una manera más eficaz. Así que es importante ese asunto. Así es que voy a leer un poquito desde el versículo 13. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí es a veces complicado entender todo este juego de palabras que tiene aquí el apóstol Pablo, pero no es tan complicado si lo vemos con un poquito de calma. Sabemos que el Señor Jesucristo a sus discípulos les dijo, les conviene que me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Consolador. Y se refería a esa promesa que hizo acerca del Espíritu Santo para que estuviera con los discípulos. Y esto es importante porque esto era como el adelanto o el enganche para que pudieran comprender que esto es lo que el Señor quería darnos como una seguridad, que eso es lo que son las arras. Las arras, cuando uno se casa y compra uno las arras, son para entregárselas a la esposa y decirle, mira, esto es lo que no te va a faltar, que voy a ser el proveedor de la casa y que nada te va a faltar. Así es que esas arras es como que un adelanto de esa herencia que se va a completar cuando venga esa posesión adquirida. ¿Cuál fue la posesión
adquirida, y es precisamente la salvación. Ahora, cuando el Señor nos salva, nos salvó por completo desde el principio. Él nos salvó por completo. Quiere decir que una vez que estamos en Cristo y que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en el Evangelio, que hemos creído en lo que esperábamos, como dice precisamente el versículo 13. Número 1, habiendo oído esa palabra de verdad, habiéndola oído, el evangelio de nuestra salvación, esas buenas noticias de nuestra salvación, y por supuesto, habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es algo que es interesante que lo recalque. Lo voy a recalcar así. Miren, dice el Señor Jesucristo, le decía a Nicodemo, te digo que te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ni puedes entrar en él. Así de simple. Así que se lo repite 2 veces, le dice, te es necesario nacer de nuevo. La pregunta es, ¿ustedes creen que podía hacer algo nadie, cualquier persona, Pablo o Nicodemo o el que fuera, para nacer de nuevo? Yo creo que no. Eso yo creo que es algo que se debe de olvidar. Porque si te pregunto a ti, ¿qué tuviste que hacer para nacer en la carne? Pues simplemente fue el existir, pero eso no lo hiciste tú, porque ese ser Dios te lo dio, para acabar pronto. Ahora, la Biblia habla, y va a hablar también, aquí hemos visto palabritas, por ejemplo, como esta palabra que dice aquí, predestinado. Eso hace una complicación para las personas entender lo que esto quiere decir. O sea, nadie pudo haber hecho nada para nacer de nuevo. Pero sin embargo, si realmente quieres ser salvo y quieres tener la salvación, pues te es necesario nacer de nuevo. Pero eso quiere decir que yo tengo que hacer algo, pues así de imposible como no puedes nacer de nuevo en la carne, tampoco puedes nacer de nuevo hagas lo que hagas, por tus obras o por tus deseos o porque no se trata de eso. En ningún lugar vas a encontrar que se trata de tu voluntad. De hecho, no. Sin embargo, Dios la va a involucrarla, pero todo va en su debido orden. Y este es el problema. Muchas personas esto lo sienten demasiado profundo. Déjenme decirles que la Biblia es tan profunda como lo es la inmensidad y la dimensión divina. ¿Qué quiere decir? Que es simplemente infinito. Pero puedes sumergirte en todas estas doctrinas y vas a encontrar y hemos encontrado que aunque ya a veces hasta creemos que somos expertos en cuestiones de la salvación, seguimos encontrando aspectos más profundos y por supuesto más sorprendentes de la palabra. Pero hay algunas cuantas cosas que nos cuestan mucho trabajo entender. Hablábamos, por ejemplo, de la predestinación, de que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió a los que serían salvos. Y eso lo dice la Biblia, no una vez, lo dice varias veces, es una doctrina consistente. El problema de los seres humanos es que queremos entender un asunto espiritual, un asunto eterno, sin despojarnos de el estar metidos en el tiempo y en el espacio. Puesto que tú no puedes imaginar cómo es posible que
se sepa el futuro, así también se te hace igual de imposible que desde antes se hayan predestinado las cosas. Y creemos que tenemos la oportunidad de nosotros decidir. Pero miren cómo lo dijo el Señor Jesucristo en sus propias palabras. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. El Señor también escogió a su pueblo, que fue Israel. De la misma manera escogió a Abraham de entre Ur de los caldeos. Eso fue él. O sea, Abraham no buscó nunca ser un escogido. Tampoco nosotros lo buscamos nunca. Nunca se nos trató, nunca fuimos nosotros los que iniciamos esta relación con Dios. Fue Dios desde el principio el que Él lo hizo. Sin embargo, como no nos podemos desprender del tiempo y del espacio, nos cuesta muchísimo trabajo entender estas cosas. Y obviamente al teólogo que me nombres tampoco lo entiende. Cuando tú vas a los libros de teología y ves estos apartados de la predestinación y de todo, es mucho hablar y no sacamos nada en claro. Y yo veo esta situación. Yo tampoco lo entiendo cabalmente, pero yo lo creo. En pocas palabras, miren lo que dice aquí en estas palabras. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 5. Y eso lo que quiere decir que Él simplemente nos escogió, pero aquí dice también cuándo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Wow! O sea, antes de que Dios dijera hágase la luz, ya conocía tu nombre y el mío, y que seríamos y estaríamos destinados a ser santos y sin mancha delante de Él. Dime, ¿qué tenemos que hacer para ser santos y sin mancha? Déjame decirte que para ser santos, tampoco nada, porque fíjense nada más, son los que son escogidos o apartados para Él. Y el que aparta y el que escoge es Él. Y eso lo hizo por amor, Yo creo eso. Yo creo que Él hizo eso. ¿Cómo es que me conocía a mí? Pues no solamente me conocía a mí, conoce a todos los que han de ser cristianos, a todos en todo el mundo, donde quiera que se encuentren. Todos los escogidos los conoce el Señor de pe a pa. Quiere decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el último día del ser humano sobre la tierra, porque además dice que desbaratará todos estos cielos y esta tierra y hará nuevos cielos y nueva tierra, a la cual van a trascender todos estos escogidos de Dios. Tremendo, ¿no lo creen? Es muy tremendo esto, porque saber esto es saber y entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros con una plena certeza total. Sin embargo, aún así, dime, ¿entiendes la predestinación? Yo no lo entiendo. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Pero yo estoy seguro que lo que yo estoy diciendo ahorita y lo que yo estoy haciendo ahorita, Él lo tenía de conocido desde antes de la fundación del mundo, para acabar pronto. De modo que, definitivo, el Señor sabe todas las cosas, nosotros no. Y a veces es chocante para muchas personas el no tener el control de su salvación, el no tener el control del tiempo, el no tener el control de las circunstancias. Pero Dios las tiene y Dios es el que está al control de nuestras vidas. ¿Es complicado? Sí, es muy complicado.
Pero déjenme decirles que un cristiano debe de buscar y de echarse un clavadito a veces en las escrituras y tratar de, miren, con esta palabra que dice aquí, con estas arras, entender lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha concedido. Así que todos podemos entender que Dios nos ha concedido el perdón de pecados. Así es. Así es que nosotros fuimos sellados y Él nos perdonó nuestros pecados y no tuvimos que pagar absolutamente nada por eso, de ninguna manera. No podemos ser coautores de esa salvación. Sin embargo, la salvación tiene varios aspectos. Quiere decir que el perdón de tus pecados ni podías haber hecho nada, pero tampoco, fíjate, podías haber pagado en ninguna manera. Sin embargo, la salvación no es solamente, para decirlo con palabras más claras, no es solamente el perdón de tus pecados, sino también conseguir lo que aquí estaba diciendo, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero para ser sin mancha delante de Él, en pocas palabras, ese proceso de santidad en el cual todo cristiano tiene que ser involucrado, entonces evidentemente te va a costar la vida. Entregarle tu vida completamente al Señor. Así que yo tengo la sospecha, permítanme decirlo de esa manera, que cuando tú te escuchaste el Evangelio, y te lo voy a parafrasear aquí, mira, cuando tú escuchaste el Evangelio, dice aquí, ¿dónde está? Déjenme ver exactamente, aquí. Cuando escuchamos el Evangelio, para haberlo escuchado, tuvimos que haber estado vivos, no muertos. Porque si Él es el que me escogió, para que yo pudiera entender y escuchar esa palabra de verdad, tenía que haber sido primero salvado. Escúchenme muy bien, cuando el Señor Jesucristo predicaba, decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Los que no tenían oídos para oír, ¿sabes lo que hacían? Levantaban piedras para matarlo porque decían, este está mal, y creían que le hacían un favor a Dios. Esos fariseos que se ponían como locos, pensaban que le estaban haciendo un favor a Dios matando al Señor Jesucristo. Pero es que ellos no tenían oídos para oír, ¿no? No oían. Ni podían haber hecho nada. Pero déjenme decirles, entonces, ¿qué caso tenía? Y muchos empiezan a preguntar, entonces, ¿qué caso tiene que prediquemos el Evangelio? ¿Qué caso tiene si ya todo está predestinado? Bueno, eso lo puede decir alguien que está atrapado como tú y como yo en el tiempo y en el espacio. No puedo entender cómo. Lo que sí sé es que lo que el Señor nos mandó fue predicar esta palabra de verdad, esa palabra de verdad, predicar el Evangelio de la salvación y preguntarle a la gente que se ha creído en Él, por supuesto. Pero eso, una persona que escuchó, que está escuchando este Evangelio de salvación, puede reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Y por supuesto que va a creer en Él, porque para eso le dio vida el Señor, el Padre. Para eso nos dio vida y nos la dio en Cristo. Cuando entendemos esto, es como cuando el bebito o el niñito empieza a reconocer la voz de su padre.
Obviamente todavía no sabe hablar, todavía no sabe decidir nada de nada, pero sí sabe reconocer a su padre y sabe decirle: tengo hambre. Por eso un cristiano, una persona, cuando reconoce el evangelio y reconoce al Salvador y ha creído en él, pues tiene hambre de la palabra. Porque hay muchos que dicen: yo hice la oración. Pues sí, pero ni siquiera se te ocurre acercarte a la Biblia, ni siquiera se te ocurre orar, no tienes esa necesidad. Pues dudo mucho que esa oración, porque la gente no nace de nuevo por una oración. Por supuesto que no, por supuesto que no. Digan lo que digan, no, no y no. Dice, es como el viento, oye su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha nacido en el pasado, nació de nuevo y no sabes ni por dónde hasta que escuchas esta palabra de verdad y sabes que estás enfermo y sabes que tienes un problema de pecado. Y entonces te entra la convicción de pecado con ese evangelio que te han predicado y tú dices: yo te necesito, Señor. Ven a mi corazón. Pero para controlar, para vivir, para ese... Ahora, eso es precisamente el punto. Así que no se peleen mucho conmigo a veces si esto es demasiado profundo, pero puedo estarlo repitiendo todas las veces que sea necesario, porque lo importante que debemos de entender es que nadie puede haber hecho ninguna obra ni ninguna causa para haber sido escogido, para haber sido un cristiano, por lo tanto para ser un salvo, por lo tanto para nacer de nuevo. Sin embargo, hablamos como hablamos porque no lo podemos entender de otra manera, y menos cuando somos unos bebitos. No se trata de que un bebito entienda para nada todas estas cosas tan profundas, pero sí es importante que los que ya tienen un poco de tiempo en esto vayan empezando a buscar doctrina, y doctrina en serio. ¿Por qué? Les voy a decir por qué es bueno. Porque cuando el evangelio se diluye por causa de las obras, que para ser salvo tienes que hacer esto, que para ser salvo tienes que hacer esto otro, obviamente de ahí vienen todas las religiones. Decía un cristiano que hay solamente dos religiones en el mundo. Una, la de la salvación por la solitita gracia, no hay otra razón. Número dos, la salvación por obras, que para salvarte tienes que hacer esto, que tienes que confesarte, que tienes que arrepentirte, que tienes que bautizarte, que tienes que circuncidarte, que tienes que... ¡Wow! Evidentemente son demasiadas las cosas que la religión va a imponerle a un cristiano. Y déjame decirte que lo que pasa es que el cristiano es ignorante y no sabe que la salvación es por la sola gracia de Dios. Y lo dice ahí, todo el tiempo es Él diciéndolo así, todo el tiempo, desde el principio. Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o sea, según, porque Él quiso que así fuera, y por eso es que es así, y lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Esto ya lo hemos visto todo el tiempo, pero es muy importante repetirlo porque es difícil entenderlo. Si alguno de ustedes se siente confundido todavía con estos conceptos, pues póngame un mensajito. Me aviento unos debates, les voy a decir, con mi familia me aviento debates a cada rato y me acabo de aventar este debate. Y la verdad es que me apasiona, a mí me apasiona mucho el tema, ¿verdad? Pero creo que encuentro más dificultades con los que ya tienen un conocimiento más o menos
que con los que no lo tienen, porque también pueden pensar y también dicen, a ver, pero entonces, bueno, déjenme decirles que por todo lo que veo que pasan, yo también pasé por todo eso, estando tratando de comprender y entender estas doctrinas tan increíblemente maravillosas que la Biblia nos enseña. Así que hay varias cosas que son muy claras y en las que todos estamos de acuerdo. Fíjense, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Eso qué significa? Que nosotros los cristianos tenemos redención por su sangre. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo pagó con la muerte lo que yo debía. Yo ya no tengo que hacer nada. Él lo hizo, Él lo pagó. Y fue un pago completito. Eso valió para que yo ya no pudiera ser acusado de ningún pecado, porque el Señor Jesucristo pagó por mis pecados. Y por supuesto que al haber pagado por todos mis pecados, eso debe ser una tremenda riqueza de gracia, porque ninguno de nosotros lo merece, ni lo mereció antes, ni lo vamos a merecer después. Nosotros no lo merecíamos, pero Él por su misericordia quiso dar su propia vida. Por eso Él lo decía así, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, y la pongo porque la puedo volver a tomar, y la pongo porque yo sé que los voy a rescatar. Así que Él hizo este asunto. Todos estamos de acuerdo en que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Bueno, pues si pagó, entonces no hay más pago que se pueda hacer, ni nada más. La única cosa está que yo no estaba enterado. Hasta un buen día que alguien me predica el evangelio. Pero ¿qué pasó? Que ¿cuántas veces has predicado el evangelio y la gente ni se inmuta ni entiende nada? Por supuesto, tampoco hay un cambio de vida. Tampoco viene un arrepentimiento que debiera de venir. Pero los muertos no se arrepienten. O se arrepienten únicamente en la carne. O como fue Judas. ¿Cómo se arrepintió Judas? Pues Judas confesó, dijo, he entregado sangre inocente. Judas regresó el dinero, o sea que retribuyó, dijo, no, yo no quiero este dinero porque está mal habido, por supuesto, y también lo entregó. Sin embargo, habiéndose arrepentido, y habiendo confesado, y habiendo retribuido, aún así, eso lo condujo a la muerte. Simplemente lo condujo a suicidarse, simple y sencillamente, a colgarse de un árbol. Esto implica entender toda esta cuestión. Quiere decir que Judas nunca nació de nuevo. Quiere decir que Judas nunca entendió, nunca oyó. No era de los que tenía oídos para oír. Ese fue el problema de Judas. Así es que vean nada más qué cosa tan tremenda. Así que todos estamos de acuerdo con que Jesucristo nos dio el perdón de pecados y que pagó con su sangre, ¿verdad? Así que también todas estas cosas que Él hace, dice que nosotros habiendo oído, versículo 13, la palabra de verdad, ¿la oíste? Si la oíste, estás vivo. El evangelio de tu salvación, mira cómo lo dice, de vuestra salvación. Si lo oyeron, denle gracias a Dios porque Él les dio vida para poder escuchar y para poder entender. Y por supuesto, el que escucha la verdad, el que escucha estas buenas noticias, cree las buenas noticias. Así que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es el adelanto, ese es el seguro que Dios te da hasta que tú recibas todo lo que el Señor planeó entregarle a sus hijos juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todavía no lo tienes todo.
Ahorita tú estás igual que yo, estamos en la carne y todavía tenemos mucho problema de pecado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estás teniendo problemas de todavía, a lo mejor eres mentiroso, a lo mejor todavía eres medio envidioso, a lo mejor todavía eres medio... hay mil pecados. ¿Quieres que vaya a los más duros? Que no amas a Dios sobre todas las cosas, que no amas a tu prójimo como a ti mismo, que no honras a tus padres y que codicias los bienes ajenos y que, bueno, cuántas cosas. El Señor dice que si te peleas con alguien y le dices, necio, te mereces el infierno. O sea, tenemos un problema todavía con la carne. Así que esta carne que tenemos es necesario dejar esta carne para que el Señor nos dé un cuerpo nuevo. Evidentemente, ya cuando el Señor nos llame a su presencia, para estar delante de su presencia tendremos que tener un cuerpo, dice la Biblia, semejante al de la gloria suya. Y eso es a lo que se refiere con esta posesión adquirida. Tú ya lo adquiriste, pero es como haber adquirido algo por Amazon ahorita. Ya ves que todo se pide o por Mercado Pago o cómo es Mercado Libre y todas esas cosas que pides o Liverpool, que pides algo para que te lo traigan. Pues ya lo adquiriste, ya lo pagaste, pero no lo pagaste tú, te lo pagó el Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? Así que esa tú la vas a recibir hasta cuando estés en su presencia, para alabanza de su gloria, porque no podíamos darle esa alabanza y esa gloria sin ese cuerpo espiritual que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero en tanto estamos aquí, y vamos al versículo 15, antes de esto déjenme hacer una oración. Ustedes pueden creer que esto fue el preámbulo. Pues déjenme decirles que así fue. Fue un pequeño preámbulo de media hora. Se nos fue media hora, pero lo consideraba importante porque es confuso. Yo sé que es a veces confuso, pero no debiera de serlo tanto. Estoy confiando en que también el Espíritu Santo les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esto es lo que precisamente, así se llama esta sección, el espíritu de sabiduría y de revelación es necesario. Puede estar explique y explique y explique y explique. Lo mismo que la gente puede estar lee y lee la Biblia sin entender nada. Y si ustedes son como cualquiera de todos nosotros, estoy seguro que muchos leen la Biblia y no le entienden nada. Ahora, cuando tú eres un cristiano, el Espíritu Santo te empieza a asistir y empiezas a entender, pero déjame decirte que todo eso es paulatino, es una continua revelación de su sabiduría. Dios te va revelando estas cosas y te va mostrando lo que Él quiere de ti y hacia dónde te quiere llevar. Es por eso que es bien importante. Por eso el versículo 15 dice así: por esta causa, también yo, está hablando el apóstol Pablo, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús, obvio, le está hablando única y exclusivamente a los cristianos. Pero esto cuando lo escucha uno que no es cristiano, o por lo menos que no lo ha admitido, evidentemente o no le hace ningún sentido o no comprende de qué se está hablando. Sin embargo, cuando la persona ha nacido de nuevo, cuando la persona es un cristiano, cuando la persona ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces las personas entienden y comprenden estas palabras. Y miran lo que sucede. Dice, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, así terminé la semana pasada, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé, también a mí por supuesto, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué?
en el conocimiento de Él. A final de cuentas, en esto termina toda la historia. Este asunto termina. Lo que Dios quiere, que mientras más lo conoces a Él, mientras más conoces al Señor Jesucristo, su carácter, su obra, sus doctrinas, sus palabras, por supuesto, entonces su propósito, entonces vas entendiendo y teniendo esa sabiduría de Él. Cuando empiezas a poner en práctica lo que Él te enseña. ¿Qué decía? Aprendan de mí, decía el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. ¡Wow! ¿Cuántos años van a pasar para que tú puedas ser considerado una persona mansa? Déjame decirte, si tú te crees ya muy buen cristiano, déjame decirte cómo fue, por ejemplo, con Moisés. Con Moisés, el Señor Jesucristo, más bien el Padre, evidentemente ya traía un asunto con Moisés. Lo rescata de las aguas y de una muerte segura en aquel entonces, y permite que lo pueda criar la hija de Faraón, y permite todavía más maravilloso que el que lo cría y el que lo amamanta sea su propia madre. Así es que imagínense lo tremendo, porque por un lado era educado como el hijo de Faraón y por el otro lado era educado como un hijo hebreo. Por los dos lados tenía. De modo que cuando ya crece, la soberbia lógica y natural del hombre poderoso, que obviamente Moisés era, así que se cree que puede ser juez y justiciero y que puede matar a cualquiera sin que pase nada, pero tan lo sabía que primero volteó a la derecha, a la izquierda y después mató al egipcio defendiendo a un hebreo. Se la aventó fuerte, pero déjenme decirles que este hombre no estaba preparado para ser el libertador. Quiso serlo, quiso libertar al hermano y lo único que hizo fue regarla peor. Así que tuvo que salir corriendo de allí, pues para burlar la justicia, porque definitivamente que se había hecho abominable a causa de ese asesinato. Cuando se dio cuenta, tuvo que huir y fueron 40 años en el desierto. Después de ser, hagan de cuenta, el hijo del presidente, a ser ahora allá a cuidar vacas y a cuidar y a ser el más humilde de los humildes, porque llegó con una mano delante y otra mano atrás. Así es que al desierto 40 años para que aprendiera humildad. Por supuesto, cuando ya después de esos 40 años Dios lo llama, imagínense lo que Dios había hecho en esos 40 años afligiendo a Moisés allá en el desierto. Esa es la disciplina de Dios. ¿Necesitaba sabiduría? Claro que la necesitaba. No le servía como estaba. Necesitaba un hombre humilde que aprendiera a ser manso y humilde de corazón. Nada más que aquí, mi querido Moisés, como todo buen varoncito y como todo buen hombre, no acabamos de entender muy bien lo que Dios te manda. Y le dice, muy sencillo, le dice, quiero que saques a mi pueblo. Y empieza Moisés, ay, ¿y yo quién soy? ¿Quién soy para sacar este pueblo? Hasta que Dios se enoja. Dice, pues yo soy el que te está mandando. Yo soy el que te manda. No vas solo, vas conmigo. O sea, vas porque yo te estoy enviando. Ese es el punto. Él necesitaba que poco a poco se le fuera revelando también. Y mira, si algo tienes que entender y conocer de Jesucristo, es que Él es manso y humilde de corazón y te quiere a ti igual.
Porque el propósito de la Biblia, el propósito de Jesucristo, el propósito del Padre, es que tú y yo nos vayamos pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, que tu yo vaya muriendo, muriendo, muriendo hasta que no quede nada y quede solamente Él, siempre Él. Por eso, hasta que puedas decir, como dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso te digo que te cuesta la vida. ¿Quieres esto realmente? Tienes que entregarle la vida al Señor y decirle, Señor, ya. Nada puede hacer. Nada por mí mismo. Apartado de ti, nada puedo hacer. Así que este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él va a ir poco a poco conforme la luz vaya llegando y controlando tu vida. Por eso el versículo 18 dice así, alumbrando los ojos de tu entendimiento. Porque claro, el evangelio se tiene que entender y se tiene que entender el plan de Dios perfectamente. De hecho, mientras mejor lo entiendas, más te va a poder utilizar para la razón por la cual fue por ti y también te levantó y te dio vida, para que tú pudieras también a tu vez predicar el evangelio a otros, para que otros también puedan entender. Así que, ¿qué es lo importante de nosotros? Entender esa esperanza maravillosa. El domingo pasado hablamos de la esperanza probable y de la esperanza segura, porque esto es una esperanza totalmente segura a la que Él nos ha llamado. Pero esto es bien importante, que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de sus santos? En pocas palabras, no solamente ¿por qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? ¿Por qué me llamaste y me tomaste? ¿Y cuáles son las riquezas de esa herencia en nosotros? En nosotros. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, porque cada vez podemos sacar más de esta riqueza enorme, pero para eso tenemos que entenderlo. Tiene que el Señor que alumbrar nuestros ojos de nuestro entendimiento. Eso tampoco te corresponde a ti en ser el que te puedes colgar ese beneficio. Él es el que lo produce en ti. La fe es un regalo de Dios, igual que la salvación. Igual que la salvación. Así que alumbrar los ojos de tu entendimiento es darte fe, para que sepas con certeza cuál es la esperanza, para que estés convencido, aunque todavía no lo veas, para qué te ha llamado y para cuáles son esas herencias en los santos. Y todavía dice más, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y esto es bien importante que lo entiendan, mis queridos hermanos. Todos ustedes quieren el favor de Dios o no, porque si lo quieres, debes de entender qué significan estas palabras. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Cuál es esa supereminente grandeza? Que Él es todopoderoso. Pero mira cómo dice, para con nosotros los que creemos. Por eso es tan importante la fe. ¿Es un regalo de Dios? Sí. ¿Y sabes cómo viene? Dice la Biblia que viene por el oír. Y el oír, el que puedas oír por la fe es por el oír, y el oír por el poder de Dios, por la palabra de Dios.
porque eso es lo que Dios tiene en su palabra. La palabra de Dios tiene esa fuerza y créeme, abre oídos, abre oídos. Por eso nosotros tenemos que predicar. Quien va a abrir los oídos de la gente no es tu elocuencia como predicador, no es ni siquiera mi inteligencia, ni tampoco mi grandeza, ni tampoco lo que yo entiendo. No, es Dios únicamente. Por eso el que lo entiende como lo entendía Charles Spurgeon, algunos le han llamado el príncipe de los predicadores, él clamaba a grito pelón así: Padre, si tú no los alcanzas, si tú no les abres los oídos, ellos no van a ser cristianos jamás. Él es el que lo va a hacer. A nosotros no nos queda otra cosa más que poder ver esa supereminente grandeza de su poder. Ve cómo ha cambiado tu vida. Ve cómo ha cambiado tu vida. Y si tu vida no ha tenido cambios fuertes, déjame decirte que una de dos: o no eres cristiano o la resistencia ha sido muy grande. Y yo creo que sí ofrecemos una resistencia al cambio súper tremendísima. Admitimos y aceptamos la salvación, pero ser liberados del poder del pecado, decimos: no, déjame todavía otro ratito, todavía lo disfruto demasiado, y por eso no quiere ser cambiado de eso. Este es el problema. Así que si tú entiendes esto, lo que debes de comprender, lo que debes de entender es que Dios va a ir poco a poco alumbrando los ojos de tu entendimiento y te va a dar ese espíritu de sabiduría y de revelación. Y déjame decirte que los que tienen este espíritu de sabiduría y de revelación son personas que sí pueden demostrar humildad en sus vidas. Créeme que eso no es fácil, te cuesta la vida, te cuesta hasta que te declares muerto al pecado y vivo para Dios, y decir: Dios, ya no vivo yo, vives tú en mí. Lo que antes estaba haciendo en la carne, ahora lo hago ya en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es, todo el tiempo es eso. Ahora, ¿cómo fue que se operó ese poder de la fuerza de Dios? Exactamente como se operó en Jesucristo, se opera también en sus hijos. Porque lo que es verdad para Jesucristo es verdad también para sus hijos, para los cristianos, para los que han creído, los que han nacido de nuevo, los que han sido escogidos, los predestinados, los llamados, llámale como quieras, los santos. Porque mira lo que dice el versículo 20. Ese poder de su fuerza operó en Cristo. ¿Y cómo se notó? Resucitándole de los muertos. Resucitándole de los muertos. Por eso te digo que lo que es verdad en Cristo también es verdad en ti. Por eso el capítulo 2 de esta misma carta lo dice así, y lo puedes entender perfectamente. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjate, esto pasó con Jesucristo, pero si tú, capítulo 2, vamos al capítulo 2 para que vean la similitud. Te dio vida a ti, ¿cuándo? Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Por eso yo no creo que te sepas en qué momento Él te dio vida. ¿Tú naciste de nuevo? Pues sí, porque ahora eres un cristiano, conoces el Evangelio, reconoces a tu Salvador, lo has confesado con tu boca y por eso eres salvo. ¿Por qué? Porque tú tuviste vida. Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Así de simple. Me voy a adelantar porque después lo vamos a ver todo esto con mucho
lujo de detalle. Pero mira, ve. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, otra vez lo repite, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, igual que a Él, nos resucitó. Y juntamente, igual que a Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que estos versículos se parecen enormemente al versículo en el que vamos? Mira, nada más para que veas. Versículo 20. Ese poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en el cielo. Si es verdad en Cristo, es verdad en ti también. Esto lo vas a aprender. Esto lo vas a aprender. Esto es lo último que yo aprendí en lo personal. O sea, obviamente conocía estos versículos, pero nunca había hecho ese match, ese clic con el asunto de que todo lo que es verdad en Cristo también es verdad con nosotros. Puesto que Él precisamente fue el precursor, el que nos mostró todas las cosas, y a causa de lo que Él hizo, a nosotros ahora también nos quiere llevar al mismo lugar, en todas las cosas y en todas las formas. Fíjate nada más, eso de resucitarnos de los muertos, en primer lugar tienes que morir. Híjole, y un cristiano tiene que morir a sus pasiones y a sus deseos. Créemelo, créemelo. Y tienes que estarle pidiendo al Padre, y como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Padre, no me dejes caer en tentación. Él puede permitir que la tentación vaya a ti, y Él también puede poner todo para que tú no caigas en esa tentación. Y aún con todo, vas a estar cayendo en algunas. Mucho me temo, igual que yo, igual que todos. Igual que todos, no existen aquellos impecables. No hasta que el Señor te quite este pecado que tienes en la carne. Pecado en singular, que no quiere decir pecados. Pecado en la carne es esa tendencia a hacer lo malo. Por el pecado en la carne nadie te puede condenar. Es lo que la gente le llama el pecado original. Pero ese pecado no puede ser contado en tu contra, porque simple y sencillamente tú, ¿qué hiciste? Nacer con ese pecado. Y está en tu carne. Y eso fue lo que heredamos de nuestros padres. Eso fue lo que heredamos. Cuando nace el ser humano, nace precisamente con este problema. Por eso el niño desde pequeñito, mío, egoísta. Por eso el niño, si no le conviene la verdad, te echa una mentira. Por eso el niño es codicioso también. Por eso el niño no es generoso. Dice uno, yo desde chiquito soy generoso. Ajá. Probablemente, más bien yo creo que te educaron bien. Pero en realidad, esa tendencia que tenemos los seres humanos es terrible. Ahora, algunos éramos tan manifiestamente malos que era muy fácil entender nuestra necesidad. Pero la Biblia por todos lados muestra gente muy buena, con muchas dificultades para entender el Evangelio, porque se creen casi tan buenos como Dios. Y hay ejemplos que el Señor Jesucristo los da cuando habla, por ejemplo, con el joven rico que llega y le da una palmadita y dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense, este sabía muy bien acerca de la herencia, se estaba hablando acerca de esas herencias que el Señor dejaría, pero déjame decirte, y hablaba de la vida eterna y hablaba de estas cosas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? O sea que él entendía las palabras, pero probablemente no había nacido de nuevo porque no escuchó, no oyó. ¿Por qué sabemos que no oyó?
porque el joven dijo, ¿sabes qué? Este está loco y se fue. Porque ¿qué le dijo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Y eso es sorprendente que la Biblia nos muestre eso y que sea tan increíble la respuesta. Porque obviamente el joven rico no contesta nada, porque no sabe por qué le está llamando bueno realmente. A lo mejor pudo haber pensado, podemos inferir muchas cosas, ¿no? Y esto ya entra en el mundo de las suposiciones. A lo mejor pensó, pues ¿qué no eres bueno? Esa es una, ¿no? O al otro dice, pues yo creo que eres bueno, yo veo como que haces cosas buenas, veo que haces milagros, yo creo que solamente una persona buena como tú puede hacer esas cosas. Pero fíjense nada más lo que le dice el Señor Jesucristo, porque bueno, solamente Dios. Ahora dime una cosa, ¿tú crees que el Señor Jesucristo era bueno? Fíjate la respuesta, bueno, solamente Dios. Por supuesto que la respuesta ahí es, ¿me estás reconociendo como Dios? ¿O nada más me vienes aquí a dar palmaditas en la espalda para que yo te caiga bien o para que tú me caigas bien? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Dime una cosa, ¿me reconoces como Dios? Porque lo que te voy a decir ahorita no lo vas a hacer si tú crees que soy simplemente un buen maestro, un hombre bueno, un maestro bueno. No lo vas a hacer. Pero si sabes que Dios es el que te lo está diciendo, seguritito que lo haces. Créeme que si supieras que si a ti ahorita se te presenta Dios, va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Abraham cuando le dice, entrégame a tu hijo en sacrificio. Cualquiera diría, no, pues está loco el Señor, ¿cómo? En primer lugar se tarda 25 años en darme al hijo y cuando me lo da, me lo pide y que lo mate, está loco. Cualquiera diría eso, pero déjame decirte que Abraham no dijo absolutamente nada. Abraham no dijo absolutamente nada. Simplemente fue a obedecer. Pero el libro de Hebreos, por eso es el espíritu de sabiduría y de revelación, nos revela lo que iba pensando Abraham. ¿Sabes qué iba pensando? Que el Señor era posible devolverle a Isaac de entre los muertos. En pocas palabras, yo lo mato, lo quemo y el Señor de las cenizas me lo va a levantar nuevecito. No fue necesario. No fue necesario. Esto, por favor, no fue necesario. Así es que ve qué importante es entender esto, que cuando Dios te habla, le crees y le obedeces. Si es que oíste. Porque yo no puedo creerte que Dios te haya hablado y no le quieras obedecer. Cerraste tus oídos. O no has nacido de nuevo, no tienes oídos para oír. Por eso el joven rico, cuando oyó que le dice al Señor, pues los mandamientos sabes, y todavía le dice, honrarás a tu padre y madre, no mentirás, no matarás, lo que tú quieras. Señor, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Ay, se encontró un hombre rico, fíjate, y bueno, rico y bueno era este muchacho. Pero cuando le dijo, los mandamientos sabes, los mandamientos sabes, y dijo, mira, eres muy rico. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. Dice que se fue triste, porque debe haber dicho, no, pues está loco. Para ese hombre, Jesucristo nunca pasó de ser un maestro bueno.
Pero Jesucristo es mucho más que un maestro bueno. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Así es que podemos ver ese poder de su fuerza. Sobre el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pues ahora sí que lamentablemente nos están dando las 8 y es tiempo de terminar nuestro estudio. Nos quedamos en el versículo 20 y todavía el próximo martes seguiremos disertando en el libro de los Efesios. No tengan mucho temor. Dios les va a dar espíritu de sabiduría y de revelación. Seguramente irán entendiendo por qué esa es la voluntad de Dios. Bendito Padre, yo quiero darte muchas gracias, Padre, por mis hermanos que pueden conectarse, que pueden estar en este estudio. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, salir adelante, Señor, con este trabajo, con este estudio, Señor. Y yo te suplico que abras la mente, que les des espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan ir avanzando, Señor, abriendo esa mente espiritual para que también puedan aprender más y más de quién eres tú, Señor Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, pero también quiénes somos nosotros delante de ti. Gracias porque en Cristo nos ha sido hecho todas estas bendiciones, en Cristo solamente. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Que no se les olvide mandar sus videos. Ah, sí, por favor, no se les olvide mandar sus videitos. Envíen, miren, puede ser 15 segundos solamente. Miren, algo así les voy a decir cómo debería de ser. Muchas felicidades porque estamos cumpliendo 7 años como iglesia. Y si te acabas de conectar o cualquier cosa, también envíanos y dinos cuál ha sido tu experiencia, pero no te puedes tardar más de 1 minuto para que sean muchos los videos y muchas las personas que podamos compartir el domingo en nuestra celebración de aniversario. El séptimo aniversario. Así es que ha sido perfecto lo que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Así que envíen sus videos. No me digan que no, por favor. Ahí lo único que tienes que hacer es tu teléfono, grabarte un videíto y envíalo por WhatsApp para quién lo va a mandar. Para la iglesia o al personal, lo que puedan, y ya nosotros lo... me lo pueden enviar aquí al mío personal. Más tardar el viernes. Exactamente. Y a más tardar, no, yo el jueves, no habían dicho, en la noche. Así es que háganlo, por favor, háganlo. Es una súplica que les hago. Así. Les ruego, mis queridos hermanitos, que hagan eso. Hagan eso, envíenlo. Donde quiera que estén, envíen eso. Queremos verles y queremos felicitarnos los unos a los otros. Así es que espero su video. Que Dios los bendiga.